Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Vamos a empezar el DIPOL con un nuevo ciclo de charlas y la propuesta que queremos hacerle desde el DIPOL es hablar de medicinas alternativas o complementarias. Voy a hacer hoy una pequeña introducción acerca de qué significa medicina alternativa, en qué consta, y luego me voy a dedicar específicamente media hora al Ho'oponopono. Bueno, primero, medicina es un término que del latín mederi quiere decir curar, es decir, que toda aquella práctica, técnica, producto que cure o que tenga la intención de curar, lo podríamos llamar medicina. Así, en un término, una forma muy amplia de ver el tema. Porque algunos podrían cuestionar que la medicina alternativa no es medicina. Desde el punto de vista de lo que significa la palabra medicina, su origen etimológico, la podemos llamar medicina. La segunda aclaración, tenemos que hablar la medicina que todos conocemos, la medicina convencional, la medicina occidental, la medicina científica. Esa medicina es la que se llama medicina alopática. Entonces la medicina alopática es la que practicamos acá en el hospital, en cualquier consultorio médico, lo que todo el mundo conoce como medicina. Eso es medicina alopática. ¿Qué significa entonces medicina tradicional? Ahí yo puse, es la suma de los conocimientos, capacidades y prácticas basados en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, bien sean explicables o no, utilizadas para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y mentales. Todas esas otras prácticas que están dentro de la medicina, pero que no son necesariamente científicas, que están fuera de lo que llamamos medicina convencional, a eso le llamamos medicina tradicional, alternativa o complementaria. El término alternativo no es un término correcto, porque alternativo quiere decir que es una medicina o la otra. Y en la práctica nunca se da. En la práctica las personas concurren a la medicina alopática y en forma complementaria quizás van a una alternativa. O al revés, van a una alternativa y en forma complementaria utilizan la alopática. De cualquier modo, como todo el mundo conoce la palabra alternativa, medicina alternativa, terapia alternativa, voy a usar esa terminología. Pero dejo claro que no es correcto, porque nunca es alternativa, nunca es una cosa o la otra. A lo sumo complementa la una a la otra. Para entender un poco cómo nace esto, la medicina alopática tiene su desarrollo en el siglo XVIII. Nace o crece o se potencia de la mano del microscopio y del laboratorio de análisis clínico. Cuando apareció el microscopio y se pudo ver la célula, los microbios, las bacterias, la vida microscópica, por un lado, y por otro lado, cuando los laboratorios de análisis clínicos pudieron detectar reacciones químicas e intervenir sobre ellas con algún producto químico, ya sea una cuestión intracelular, como puede ser, por ejemplo, la administración de una hormona, o a nivel bacteriano, como puede ser un antibiótico que interfiere una reacción química para que esa bacteria no se reproduzca, por ejemplo. De la mano del microscopio y de los análisis clínicos nació la medicina alopática. Y la medicina alopática tiene la particularidad de que es científica, es experimental. Hace estudios que intentan demostrar si es eficaz o no es eficaz. En fin, analiza racionalmente, intenta poner racionalidad a todo lo que es la práctica de la medicina. En realidad, esta medicina nace mucho antes. Ya con Hipócrates, 300 años antes de Cristo, intentan los griegos poner racionalidad en la práctica médica. Y bueno, si mencionamos otros, a Galeno, siglo I, II después de Cristo, o Besanio ya en el Renacimiento, que empiezan con esto de la anatomía, de la disección cadavérica o la fisiología, intentaron poner racionalidad, pero adquiere su auge en el siglo XVIII, bueno, y estalla, en el siglo XIX digo, y estalla ya en el siglo XX, y es la medicina que hoy todos conocemos con
toda la tecnología maravillosa que la medicina alopática tiene. Todo lo que voy a hablar hoy, nada tengo que decir en contra de la medicina alopática, porque la medicina alopática ha tenido un crecimiento y un desarrollo que, si alguien tiene una apendicitis, que vayan y que lo operen y que le saquen el apéndice. Y si alguien tiene una fractura de cadera, que le hagan el reemplazo de cadera. Y si alguien tiene necesidad de que le coloquen un stent en una coronaria porque tiene un problema de un preinfarto, un infarto o algo así, que concurra en la medicina alopática. La medicina alopática para todo lo que es urgencia es maravillosa. Sin embargo, la medicina alopática, en cuanto a las enfermedades crónicas, hace agua. Tiene dificultades. Si hablamos de la depresión, si hablamos de las adicciones, si hablamos de cualquier otra enfermedad crónica como la diabetes, la hipertensión y tantas otras, encontramos que la medicina alopática no puede curar. Puede aliviar, puede controlar síntomas, pero no puede curar. Y así es como empiezan a surgir estas otras medicinas, que empiezan a ofrecer otras posibilidades. En realidad la medicina tradicional o complementaria o alternativa tiene un origen previo todavía a la medicina racional. Ustedes se acuerdan en el año 1991 cuando se encontró al hombre de hielo en los Alpes italianos, un hombre prehistórico congelado, llevaba entre sus efectos personales una bolsita con hierbas medicinales. Es decir que ya el hombre prehistórico empezó a recurrir a esta medicina, digamos, obviamente no racional. Y cualquiera de nosotros, cuando nos sentimos mal y cuando éramos chicos, que el abuelo o que la vecina, tomate un té de tilo, de boldo, en fin. Esto de que no es necesariamente, no hay estudios científicos que demuestren que para esa sintomatología el té de boldo sirva, lo practicamos todo en forma casi natural. Es decir, que la medicina tradicional está en medio nuestro. Sin embargo, ¿cuál es nuestra actitud frente a las medicinas alternativas? Las terapias alternativas solemos tener este pensamiento, o la mayoría de la gente los tiene. Las terapias alternativas carecen de validez científica y sus afirmaciones no han sido demostradas o se han demostrado erradas. La medicina alternativa usualmente se basa en la religión, la tradición, la superstición, la creencia en energías sobrenaturales, pseudociencia, errores de razonamiento, propaganda o fraude. Esta idea está muy generalizada. Y es verdad que en las medicinas alternativas hay fraude y hay charlatanes, pero en la medicina alopática también. En realidad charlatanes encontramos en todos lados, y fraude y comercio encontramos en todos lados. Si bien esto tiene mucho de cierto, llama la atención que la Organización Mundial de la Salud, que es una institución muy seria y muy racional, muy respetada por todos nosotros, hay 129 estados en el planeta que son miembros de la Organización Mundial de la Salud. En el 2014 o 2013, estableció las estrategias sobre medicina tradicional y complementaria, MTC. Y esas estrategias que estableció la OMS, en realidad son una actualización de otras estrategias que eran del 2004 y 2005. Es decir, esta institución tan seria y tan racional puso la mirada en la medicina tradicional y complementaria. En ese momento, 2013, la directora general de la OMS, la doctora Margaret Chan, expresó: las medicinas tradicionales de calidad, seguridad y eficacia comprobada contribuyen a asegurar el acceso a todas las personas a la atención de salud. Para muchos millones de personas, los medicamentos a base de hierbas, los tratamientos tradicionales y las prácticas de las medicinas tradicionales representan la principal fuente de atención sanitaria y a veces la única. Esta forma de atención está próxima a los hogares, es accesible y asequible. Son 70 páginas que tiene este documento, hablando a favor y cómo se debería funcionar las medicinas alternativas o tradicionales en el planeta. Reconocen entonces la contribución que es para la salud. Los objetivos que se establecen son aprovechar la posible contribución de las medicinas tradicionales y complementarias a la salud, el bienestar y la atención de salud centrada en las personas y promover la utilización segura y eficaz de las MTC mediante una reglamentación. Bueno. Las actividades se organizan en 3 sectores estratégicos. Construcción de una base de conocimiento. La OMS le interesa
que se construya una base de conocimiento que demuestre a ver si las medicinas alternativas sirven o no sirven, son eficaces o no lo son, y principalmente, son seguras, no hacen daño, perjudican a las personas o las benefician. Por eso dice la calidad, la seguridad, el uso adecuado y la eficacia, mediante una reglamentación, así como la formación y capacitación. Le interesa que se empiecen a formar personas, profesionales de la salud en estas áreas. Y por último, la cobertura sanitaria, que las obras sociales, que el Estado pague para que las personas puedan acceder a estas medicinas. Acá puse un cuadro que dice compromiso de los países con las MTC. Lo que está en el verde más oscuro son los Estados miembros que tienen políticas sobre esta medicina. Fíjense que en el 2000, fíjense cómo va aumentando, ¿no? Pero en el 2012, de los 129 estados, 69 estados ya tenían políticas que reglamentan estas medicinas. Y que reglamentan los medicamentos herbarios de los 129, 119, casi todos. Fíjense cómo en todos los países esto es respetado y es considerado. La formación universitaria en MTC, con reglamentación para los acupuntores, 72 países tienen universidades que enseñan acupuntura. Hay 39 países que tienen formación universitaria en otras medicinas tradicionales y complementarias. Y hay un 14%, 18 países que tienen cobertura social. Es decir, que el Estado o el Seguro Social paga para que la gente pueda acceder a esta medicina. Hay una demanda sostenida de productos, prácticas y profesionales de las MTC. En los sistemas de todo el mundo, los niveles de enfermedades crónicas y los costos de atención sanitaria son cada vez más elevados. Tanto los pacientes como los dispensadores de atención de salud están exigiendo la revitalización de los servicios de salud, haciendo hincapié en la atención individualizada centrada en las personas. Estas son frases de la OMS. Es decir, que se reconoce la Organización Mundial de la Salud que el tema de los costos en salud es un problema. La verdad es que la tecnología maravillosa que tenemos en la medicina alopática es maravillosa y es muy cara. Y la verdad es también que se malutiliza, se sobreutiliza. Por un lado porque la gente, el paciente y la gente, todos quieren que le hagan todo, aun cuando no es necesario, y se gastan fortunas. Por otro lado, también hay que decirlo, hay clínicas, sanatorios, profesionales que tienen que pagar la aparatología que ha comprado y también lo necesita utilizar. Esto ha hecho que los costos en salud se han potenciado a un límite que es difícil de sostener. Por otro lado, como mencioné hace un rato, las enfermedades crónicas, que la medicina alopática no ofrece una solución. La verdad es que quien tenga un familiar que es adicto sabe que es muy difícil. O el que tenga un familiar que es alcohólico, o el que padece de la obesidad, o el que padece de cualquier otra enfermedad crónica. Realmente, quien quiere una solución no la encuentra y empieza a buscarla por otro lado. Quien tiene la depresión, quien padece del miedo, quien tiene angustia, tantas enfermedades mentales. Hay un punto que dice atención individualizada centrada en la persona. La verdad es que la medicina alopática nos cuesta mucho a nosotros, los médicos alopáticos, dar una medicina personalizada por el caudal de pacientes, por el caudal de demanda. Es muy difícil a una persona, imagínense un psiquiatra en un consultorio del hospital que viene desde las 4 de la tarde a las 8 de la tarde, pónganse en el hospital a atender, y tiene 20 o 30 personas sentadas detrás de la puerta. ¿Cómo hace para atender, dar atención personalizada a esas 20 o 30 personas? Es imposible. Y en las medicinas estas, una de las características es que la atención es personalizada e individualizada. Fíjense algunos números. Más de 100 millones de europeos utilizan actualmente las MTC. En Australia, en 10 años, aumentó 30% el número de visitas a este tipo de medicina. En 15 días habían registrado 750.000 consultas. En China, en el 2009, 907 millones utilizaron la medicina complementaria. Allá está la medicina tradicional china, obviamente, y con la acupuntura. En Estados Unidos, de acuerdo con la encuesta nacional sobre salud, alrededor del 38% de los adultos utiliza medicina complementaria en Estados Unidos.
En el 2012, la American Cancer Society elaboró un informe que indica que desde el 2006 ha habido una explosión en la investigación de terapias complementarias. En Estados Unidos, un 37% de los hospitales han puesto la tríada cuerpo, mente, alma en su declaración de misión. Es decir que, aunque pensamos que esto es tan poco racional y poco científico, la utilización y la importancia y la relevancia que tiene en el mundo, para nada es poca. Fíjense lo que es el mercado, el gasto. En China, en el 2012, se gastaron 83.100 millones de dólares en este tipo de medicina. En Corea del Sur, subió de 2004 a 2009 a 7.400 millones de dólares en el 2009. En Estados Unidos, solamente para productos naturales, en el 2008 se gastaron casi 15.000 millones de dólares. Es decir, que se utiliza y mucho. ¿Cuáles son los motivos por los cuales la gente elige MTC? Bueno, la atención integral de la persona, la calidad de vida cuando la curación no es posible. Estas son encuestas de la OMS. Bueno, cuando otros tratamientos no han sido eficaces, y bueno, lo que mencioné de la atención personalizada y de los costos y demás. Investigación en MTC. Una política basada en el conocimiento es crucial para integrar la MTC en los sistemas nacionales de salud. La idea es, de la OMS, integrar estas medicinas a la medicina alopática. Y si bien, y para eso hay que hacer investigación médica, si bien los ensayos clínicos y controlados, que es lo que se utiliza en la medicina alopática, aún pueden ofrecer numerosas enseñanzas, otros métodos de evaluación son igualmente valiosos. Es difícil a veces hacer ensayos clínicos controlados cuando se habla de medicina de índole energética o de índole mental o que tienen que ver con la conciencia. Entonces se está proponiendo otro tipo de estudios cualitativos o estudios de resultados y eficacia, en fin, que lo está proponiendo la OMS y que hay muchos centros que lo están llevando a cabo. Fíjense los Estados miembros que cuentan con institutos nacionales de investigación, que están investigando. En el 2012, 73 países de los 129, casi el 60%, ya tienen institutos que investigan estos temas. Las claves para el futuro de la MTC son la seguridad, que no dañe, la eficacia, que realmente sirva, los costos, la accesibilidad. Hay países de África que, por ejemplo, hay un médico alopático para 40.000 personas. Y sin embargo hay un médico tradicional para 1.500. Es decir, es muchísimo más accesible la medicina tradicional en gran parte del planeta que la medicina alopática. Y todo lo que tiene para ofrecer la medicina tradicional en cuanto a estilo de vida, en cuanto a prevención de enfermedades, en cuanto a cómo alimentarse, no sé, cómo vivir lo cotidiano, realmente es muy valioso en todas las culturas. Apoyo gubernamental, métodos de investigación, institutos de investigación, que todas estas son las claves para el futuro, ¿no? La incorporación a los sistemas de salud y cobertura de las mismas, y la enseñanza y capacitación. Bueno, ¿cuáles son? Cuando hablamos de medicinas alternativas, ¿de qué estamos hablando? Hay muchas, van a ver, son casi innumerables. Yo voy a mencionar algunas. La homeopatía, muy vieja, año 1700, 1600 y pico. El Ayurveda de la India, Unani, es otra medicina de la India. También hay universidades en Hyderabad. Unani es una medicina que nace en Grecia, que la toman los árabes la llevan a la India y hoy día es una medicina gubernamental. La medicina tradicional china, que es toda una ideología, una filosofía, un enfoque muy profundo de lo que es el cuerpo humano, la constitución del ser, y la acupuntura, que es una de las terapias asociadas a la medicina tradicional china. La medicina antroposófica de Rudolf Steiner, 1920, toda una filosofía acerca de lo que es la energía, bueno, en el planeta y también a nivel médico. La quiropraxia, igual que la osteopatía, son dos ramas de la medicina que en Estados Unidos dan un título como cualquier universidad alopática. Acá en Argentina y otros países, bueno, en Inglaterra se usa bastante. La naturopatía con toda la amplitud que eso significa. La nueva medicina germánica del Dr. Hammer, 1990 en adelante. El Ho'oponopono, que voy a hablar hoy. Lo que están en verde es lo que tengo intenciones a lo largo del año dedicarle una charla. La medicina andina, Perú, Ecuador, Bolivia, fitoterapia, y dentro de ella la terapia Gerson.
de Max Gerson, también 1930, 1940 en adelante, tiene que ver con la alimentación. Hay terapias cognitivas, arteterapia, musicoterapia, fototerapia, es de la luz, cromoterapia, del color, aromaterapia con los aromas, curación mental, hipnoterapia, terapia transgeneracional, toque terapéutico, el shiatsu, que es una digitopuntura que utiliza parte de la medicina china, de la acupuntura, pero con masaje, es una práctica japonesa. Terapias basadas sobre la energía, como el Reiki, la terapia floral, la terapia biomagnética, cristaloterapia, sanación reconectiva de Eric Pearl, medicina cuántica. Va a ser la última charla que voy a dar, la que a mí más me gusta. Crioterapia, fangoterapia, ozonoterapia, oxigenoterapia hiperbárica, carbositerapia, apiterapia, la de las abejas. Mucha gente de acá lo conoce porque van a Tandil, ya sea con el polen, la miel, la cera, el propóleo o el veneno de las abejas. Tai chi, risoterapia, biodanza, radioestesia, reflexología, hidroterapia, los baños termales y todo esto. Constelaciones familiares, ideología, campo, que es una medicina japonesa oficial, la medicina tibetana. En fin, como ven, cantidades de medicinas alternativas. ¿Cómo se explica esto? Si entendemos que nosotros, el ser humano, somos complejos, que tenemos distintos niveles, uno podría ver cómo cada una de las medicinas abordan al ser humano en distintos niveles. La medicina alopática, sin duda, está acá, porque es química, por todas las drogas químicas que usamos, ya sea en comprimidos, cápsulas, ampollas, jarabe, o mecánica por la cirugía, por, no sé, las endoscopías, los procedimientos mecánicos, físicos. Pero si hablamos de este nivel de energía, sin duda el tai chi o la acupuntura apuntan a ese nivel. Si hablamos del nivel psicológico, y toda la nueva medicina germánica tiene que ver con que el origen de las enfermedades es un trauma psicológico. Y si hablamos a nivel de mente o de conciencia, bueno, la medicina ayurvédica, un poco que en todos los niveles tiene algo para aportar, pero la medicina cuántica está acá, tiene que ver con la información y cómo la información modifica la materia. En fin, todas estas medicinas abordan al ser humano en distintos niveles, y por eso decimos que son complementarias, porque uno puede recibir algún tipo de curación en el nivel materia-cuerpo, pero también probablemente pueda recibir algún beneficio en otros niveles. El mundo está cambiando, qué novedad. Fíjense, por ejemplo, acá les puse esto para leerles lo que sería hoy día un currículum vitae. Fíjense, por ejemplo, esta persona ahí, no la conozco, Luisa Gómez. Acá tienen otra terapia, terapia morfogenética y sintonización axial. Hay para todos los gustos en terapia. Fíjense el currículum de esta persona. Termina la carrera de psicología en los años 80. Luisa Gómez, estoy leyendo abajo. Se considera una exploradora en la búsqueda del método de sanación perfecto. Aprendió diversas técnicas, hipnosis, visualización creativa, reiki. Ha trabajado la sanación del niño interior, practicado yoga y meditación, la regresión y el Gemi-Sync, sincronización de hemisferios cerebrales. Es máster en PNL. PNL es la psiconeurolingüística. Fíjense esa rama de la medicina, psiconeurolingüística. Mezcla lo lingüístico con la neurociencia, con la psicología. Se formó en constelaciones familiares y en técnicas de liberación emocional, tapping, diplomada en terapia morfogenética y sintonización axial. Bueno, fíjense hoy día, cuando alguien quiere concurrir a algún profesional que le va a ofrecer alguna medicina alternativa, ¿qué currículum trae? ¿Cuántas cosas ha estudiado? Gran parte de todas estas medicinas alternativas que he mencionado no la practica gente ignorante. Los ingenieros o los físicos, muchos se han dedicado a la medicina energética. Y dentro de las otras medicinas uno encuentra, muchos psicólogos, pero gente ingenieros, gente con formación universitaria, científica, racional, occidental, completa, de universidades de alto prestigio, que de pronto quedan enmarcados en este tipo de terapias. Por eso digo que esa actitud inicial que mencioné al principio, de menosprecio, de que es para gente ignorante, de que es fraude, de que es superstición, probablemente no sea tan cierto. O no sea, tendríamos que reconsiderar esa actitud. Y tendríamos que ser un poquito más abiertos. Y esta es la postura que yo voy a proponer con este ciclo de charlas.
abrirnos un poquito, no para desechar la medicina alopática, de ningún modo, sino abrirnos un poquito más, porque hay cosas que no las solucionamos y que probablemente este tipo de actividades nos ofrezcan alguna herramienta. Bien, Ho'oponopono. ¿Qué significa este trabalengua? Se hizo famoso con este psicólogo, el doctor Hugh Lem. Les cuento un poquito la historia. No pronuncio cómo se llama porque Ijaliacal es re difícil de pronunciar. Pero bueno, el doctor Hugh Lem, un psicólogo en Hawái, en la década del 90, aceptó un cargo en la cárcel estatal de Hawái. En esa cárcel había un pabellón con 200 internos, que eran presos, obviamente, en una cárcel, y eran enfermos psiquiátricos. Es decir, digamos de lo peor, porque son delincuentes perversos. Son gente que ha asesinado, que ha violado, pero de la peor manera, porque son depravados, enfermos mentales. Había 200 internos en ese pabellón. Él aceptó el cargo con una condición, de no ver nunca a ningún paciente. Y lo aceptaron porque no había psicólogo o psiquiatra que aguante. El que entraba renunciaba al mes o a los 2 meses. Inclusive los mucamos, o los cocineros, o los que limpiaban, todos estaban de licencia por enfermedad. Era imposible conseguir a alguien que trabaje ahí. Dice que la gente para entrar a la cárcel entraba con la espalda pegada a la pared, por miedo a que le claven un destornillador o algo en la espalda. Muchos de esos presos estaban con grilletes o atados, a más de, obviamente, supermedicados por la agresividad que tenían. Él aceptó el cargo con esa condición, de nunca ver a un paciente. Sin embargo, después de 3 años, hubo que cerrar el pabellón porque se habían curado todos. Se habían curado todos. ¿Qué hizo el doctor Hugh Lem? Ho'oponopono. ¿Quién le enseñó a él? Se lo enseñó esta señora, Norma Simeona. Norma Simeona era una cajuna. Cajuna viene a ser algo así como un chamán en Hawái. La medicina esta Ho'oponopono es una medicina típica de Hawái y de todas las islas del Pacífico Sur. La Micronesia, la Polinesia, todos lo practican. Antiguamente se practicaba, es una medicina milenaria, se practicaba en forma grupal. Y lo que hace esta señora, Norma Simeona, le hace algunas modificaciones que ahora les voy a contar, que son las que aplicó el doctor Hugh Lem. Norma Simeona fue declarada tesoro viviente por la legislatura de Hawái. Creó una ONG, creó un instituto sobre autoidentidad, se hizo muy conocida. En realidad, Ho'oponopono se hizo, tuvo una gran divulgación en el año 2000, creo que fue el 20 de agosto, en la Organización de las Naciones Unidas, hubo una conferencia que explotó en Naciones Unidas, pero hubo varias presentaciones en Naciones Unidas sobre este tema. En realidad Naciones Unidas le interesaba por el tema de la paz mundial y bueno, porque se había demostrado la eficacia de este método. Entonces, ¿qué hizo el doctor Hugh Lem para sanar a esos 200 internos? Se sentaba en la oficina, tomaba la ficha de uno de los presos de los enfermos y decía: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y lo volví a repetir: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Haciendo esto, nada más, encerrado en su oficina, poco a poco los que estaban con grilletes se lo pudieron sacar. Y los que estaban polimedicados le fueron bajando las dosis. Y se fueron sanando y se fueron yendo a cárceles comunes o fueron dados en libertad. Y el pabellón tuvo que ser cerrado. No solamente los presos que se curaron, los enfermos, sino que la transformación en todo el personal. Los mucamos, los cocineros, los otros profesionales que trabajaban. Sobraba personal porque nadie más quería faltar. Todos querían ir a la cárcel. Todos querían estar ahí adentro. ¿Qué pasó ahí adentro para que haya semejante transformación? Pasó Ho'oponopono. Pasó que este psicólogo se sentaba y repetía estas 4 frases. Ho'oponopono significa corregir un error o hacer lo correcto en la lengua original de los hawaianos.
Hoho significa causa en hawaiano y ponopono quiere decir perfección. Yo tengo que decir primero esto. Intelectualmente no se entiende. Y no debe ser entendido. No es necesario que se entienda para que sirva o para que sea eficaz. Porque esto no pasa por el intelecto. No pasa por el intelecto. Para que tengamos una idea, en nuestro cerebro, según la neurociencia, entran 15 millones de bytes de información por segundo, de los cuales somos conscientes de 15 bytes. Somos conscientes de 15, pero hay 15 millones que entran. Entonces, ¿qué es lo que sabe nuestro intelecto? ¿Qué es lo que entiende nuestro intelecto? Muy poco, pero muy poco. Por lo tanto, si a esto no lo entendemos, no importa demasiado, porque el mundo evidentemente funciona más allá de nuestro intelecto. Pese a que estoy diciendo esto, voy a intentar dar una explicación contra lo que estoy diciendo, porque resulta tan inverosímil que se hayan curado todas estas personas que uno quiere preguntar por qué. Así que me voy a meter en camisa de 11 varas y voy a intentar dar una explicación, tratando de entender al doctor Hugh Lane y a otras personas que han trabajado en esto. Lo primero que voy a decir es que Ho'oponopono quiere causar la perfección. Este mundo tan lleno de maldad y tan lleno de sufrimiento y tan lleno de enfermedad y tan lleno de conflictos y tan lleno de problemas, y Ho'oponopono pretende la perfección. Quiere con este método generar una perfección. La verdad que me parece maravilloso que tenga aspiraciones tan elevadas. Jesús también lo dijo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, aspirar a la perfección no es exclusivo de Ho'oponopono. Pero esta actitud de, no aceptar que, la vida es así, son claroscuros, hay noche y hay día, hay luz y hay oscuridad, y acabamos peleándola y acabamos arrastrándonos. Pues no, Ho'oponopono se revela contra esto y pretende una utopía maravillosa, la perfección. Quiere corregir el error. Vamos a explicar qué es el error. Ho'oponopono es simplemente un proceso de resolución de problemas. Bueno, van a ver que Ho'oponopono no pretende solamente curar la enfermedad, sino toda índole de problemas. Es una cosa mucho más amplia. Es decir, que si yo en mi vida tengo algún conflicto, alguna enfermedad propia, o si algún familiar mío tiene una enfermedad, si tu hijo es adicto, si tu esposo es alcohólico, si tenés problemas con tu jefe en tu trabajo, si tenés conflictos en tu entorno, si te peleaste o tenés algo con tus amigos, si hay un problema, con toda la amplitud de la palabra problema, cualquier cosa que sea un problema, cualquier cosa que a mí me afecta, lo que a mí me afecta, esto pretende resolver Ho'oponopono. La enfermedad, por supuesto que me afecta, por eso es uno de los problemas que pretende sanar. Pero se hace enteramente dentro de uno mismo. Ahora lo voy a explicar. Ho'oponopono ofrece una forma de liberar la energía de esos pensamientos dolorosos u errores, los cuales causan desequilibrio y enfermedad. En Hawái, en esta filosofía de Ho'oponopono, consideran que la enfermedad, que el problema, que el conflicto, que el dolor, que el sufrimiento, todo, tiene su origen en la mente. La mente es el origen de todos los problemas. Los pensamientos que están en nuestra mente no son pensamientos estériles, no son pensamientos aislados. Siempre están envueltos, impregnados de una emoción, de un sentimiento. Y esos pensamientos dolorosos, esos pensamientos que nos lastiman, esos pensamientos que hieren, que preocupan, que generan dificultades, son pensamientos con emociones negativas. Por lo tanto, si el problema, cualquiera sea, que quiera yo resolver, tiene su origen en el pensamiento, yo debo atacar la raíz. Debo solucionar el problema en su origen, es decir, en el pensamiento, es decir, en la mente.
Y Ho'oponopono ahí se dirige, a la mente. El primer punto es 100% responsable. Este es el punto más difícil de entender de Ho'oponopono. Cuando uno tiene, por ejemplo, un familiar que está enfermo, o cuando uno tiene cualquier otra dificultad, uno dice, lo siento, como si yo fuera el culpable. Lo siento, lo lamento, como si yo fuera el responsable. Para Ho'oponopono es así, yo soy el responsable. ¿Por qué? Porque si esa circunstancia cualquiera sea, entró en mi vida, está dentro de mi campo visual, si a mí me afecta, si yo lo siento, si a mí me duele, si a mí me preocupa, si a mí me altera, está en mi vida. Está en mi vida, porque a mí me altera. Por lo tanto, yo tengo que ir a sanarlo en mi vida. De alguna forma entró en mi vida. Es como que en la computadora uno tiene abierto un programa, hay muchos programas, y de pronto un virus se mete en el programa y me lo infecta y me empieza a producir daño. Yo lo que tengo que hacer es, no importa ese virus dónde se originó o a cuántos otros programas afecta, yo tengo que sacar el virus de mi programa. Pero cuando saco el virus de mi programa, todos los otros programas se benefician. Porque una vez que mato ese virus, no solamente mi programa se limpia del virus, todos los demás virus que estaban infectados con ese programa se limpian. De modo tal que yo cuando hago Ho'oponopono, en realidad me sano a mí mismo. Me sano a mí mismo. Es como el virus de la computadora. Y todos los demás que padecen de ese problema comienzan a ser sanados. Pero yo tengo que asumir la responsabilidad. Cuando yo digo lo siento, es como que me hago cargo. Como que digo este problema es mío. Yo lo tomo para mí. Esta es una de las enseñanzas más difíciles de comprender y por eso digo que es intelectualmente incomprensible, pero que así lo establece. Que uno lo asuma como propio. En realidad en la religión cristiana también está esto. Cuando aparece la confesión, es un poco ese lo siento. Es ese decir, bueno, me hago cargo de esto. Luego dice la segunda frase, perdóname, o perdoname, o te pido perdón. Estoy queriendo explicar por qué podría ser efectivo o eficaz este método. El poder del perdón. No queda muy claro si hay que pedir perdón o si hay que recibir el perdón. Es el tema del perdón. No queda claro si esta oración, esta repetición, este mantra, se dirige a Dios, se dirige a mí, se dirige al otro, no importa. No es necesario que quede claro. El asunto es que uno lo repita. Si yo digo pido perdón, me lo estoy pidiendo a mí mismo, se lo estoy pidiendo a ese preso loco que estaba internado, se lo estoy pidiendo a Dios, no importa. Y cuando pido perdón o recibo perdón, o recibe el otro el perdón, yo le doy el perdón al otro, tampoco importa demasiado. La cuestión es el tema del perdón. Cuando el perdón se instala en mi vida, el perdón es sanador. El perdón tiene un poder sanador del ser humano increíble. Vivimos todos con una actitud en general de juicio. Una actitud de todo el tiempo estamos queriendo determinar quién está en lo correcto, si el otro hizo bien, si el otro hizo mal, en qué se equivocó. No fue en lo que dijo, pero en el tono que lo dijo. No fue lo que hizo, fue cómo lo hizo. Pero ahí estamos, siempre con la mirada crítica, siempre con el juicio. Y ese juicio conlleva generalmente condena, porque ahí vamos a condenar. Esta actitud es una actitud agresiva para con nuestro entorno. Por eso Ho'oponopono es tan sanador, porque uno a esa agresividad la trastorna en perdón. Y decir, mira, no importa, te perdono. ¿Y qué decir de la agresividad para conmigo mismo? Todos nosotros, en general, somos muy agresivos con nosotros mismos. No estamos contentos con lo que hemos logrado en la vida. No estamos conformes, podríamos haber conseguido más. Para colmo, todo el tiempo metemos la pata, decimos y nos queremos matar de lo que decimos. Reaccionamos y ahí estamos, todo el tiempo, con que reaccionamos, que decimos, que hicimos o lo que no hicimos, y hay una culpa y hay una decepción con uno mismo. Hay una frustración con uno mismo.
Ni qué decir cuando ya tenemos 40 o 50 y las cosas que no logramos o las que hicimos mal en la vida se van arrastrando. Le llama Ho'oponopono esas memorias. Y cuando uno empieza a perdonar, y uno se empieza a perdonar a uno mismo, y uno empieza a repetir esto y uno dice, te perdono, a mí mismo, ¿no? Te perdono, te perdono, te perdono, te pido perdón y te perdono. Empieza de pronto a sanarse toda esa suciedad de cosas negativas que fuimos metiendo adentro nuestro a lo largo de tantos años, ya sea para conmigo o para con los demás. Por eso digo el poder del perdón. La frase te amo, bueno, ¿quién no conoce esto? Que el amor sana. Este te amo es una especie de apertura. Es decir, me abro, no me cierro, no me resisto, no me enfrento a lo que sea, al familiar, al vecino, al compañero de trabajo, a lo que sea. Te amo, me abro, te recibo, no me opongo. Que el amor es sanador, no cabe duda. Hay unos estudios, me acuerdo haber leído, en la década del 60, se quería investigar las enfermedades cardiovasculares y agarraron grupos de conejos y le daban alimentos llenos de grasa, muy tóxicos, llenos de colesterol. Y luego los sacrificaban y miraban el corazón, si tenía las arterias tapadas, con placas de ateroma, con grasa, si había coronariopatía. Y claro, y lo comparaban con grupos que tenían una alimentación sana. Y claramente, todos los grupos de conejos que comían esta alimentación llena de grasa y tóxica, tenían enfermedades cardíacas. Pero es que aquí que hubo un grupo que no. Un grupo que no. Tenía la alimentación llena de grasa y no. No se entendía si todos los grupos se daban. Y aparte era lo lógico. Cuando investigaron, descubrieron que el estudiante de la universidad que alimentaba a esos conejos, cuando les llevaba para comer esa grasa, los acariciaba, los abrazaba, les hablaba cariñosamente. Y pese a que comían la comida tóxica, tenían un 60% menos de enfermedades coronarias que los otros conejos. Así que el amor sana, que el afecto sana, ¿qué duda cabe? Cuando uno empieza a impregnarse del amor y del perdón y en asumir como propio el problema ajeno, se empieza a producir una transformación en mí primero y en los otros, sean conejos o sean seres humanos. Si les doy afecto, si les doy amor, como esos conejos que no se enfermaron, tu esposo, tu hija, tu amigo, tu colega, quien sea que signifique un problema o una enfermedad, recibe algo que no es intelectualmente definible. No se puede hacer un ensayo médico quizás para demostrarlo. ¿Qué producto químico? No sé qué química liberará el cerebro que le llega al otro. Pero evidentemente le llega y sana. Y la última frase es gracias. Esas gracias es el decir, ya está. Está todo bien. Lo acepto. Finish. Terminó. Lo acepto. La aceptación es terminar la lucha. Es dejar de pelear. No porque uno baja los brazos. No, de ningún modo. Porque uno está en este proceso de sanación y de curación. Sino porque uno comprende que ya está. Que es suficiente. Que está bien. Los místicos siempre lo dijeron, todo está bien. Por eso puse ahí la pregunta de Hugh Lenz esta. ¿Quién tiene el mando? Porque generalmente pensamos, que no queremos tener control de la situación. Queremos manejar la situación. Al otro lo queremos curar. Al problema lo queremos resolver. Queremos que el otro cambie. Y ahí estamos nosotros con esta tensión permanente. Cuando uno repite estas frases y termina con el gracias, es decir, listo. Me hago a un lado. Yo no mando. No entiendo cómo se va a resolver, pero no lo quiero controlar. No lo quiero controlar. Esta actitud de relax es parte de esta cura maravillosa que se va produciendo dentro nuestro.
solo el interior. Esta curación no hace falta ir y decirle al otro, te quiero, te amo, perdoname, no hace falta. Es una cosa que uno lo hace adentro de uno. Esta curación es adentro mío. Yo me empiezo a limpiar adentro mío. Porque todos esos pensamientos dolorosos, cargados de emociones negativas, todo eso que está en mi mente, todo eso que está en mi programa de la computadora, adentro mío, yo lo sano. Yo lo sano. Sano mi interior. Y espontáneamente, mi entorno comienza a sanarse. Y no hay que preguntarse cómo, ni por qué, ni cuándo. Al doctor Gulen le llevó 3 años. Capaz que según el problema, capaz que me lleva unos días, o unas horas, o es inmediato, o unas semanas, o unos meses. No importa. El asunto es que uno empieza a sanarse uno, a liberarse del problema uno. La pregunta es ¿quién se cura? Bueno, el primero que se cura soy yo. Porque el problema está en mí, porque a mí me afecta, y yo me curo. Secundariamente, el otro se cura. Y acá tendría que hacer una reflexión. ¿Todos se curan? ¿Siempre todos se curan? ¿Es verdad que existe algún remedio maravilloso que extirparía la enfermedad o el problema o el conflicto del planeta Tierra? La verdad es que no todos se curan. Pero también es verdad que todos alcanzan la salud. Porque salud es bienestar. Es el completo estado de bienestar físico, psíquico, social. Salud es bienestar. Salud es estar bien. Lo que uno consigue con Ho'oponopono es estar bien. Que al fin y al cabo es lo que importa. Lo que importa es estar bien. Muchas veces la enfermedad se sana. Pero si la enfermedad no se sanara, lo que sí se logra es que estoy bien. Inclusive si la muerte sucediera, en el entorno familiar por ejemplo, la persona está bien. Y el que se muere inclusive se va bien. Porque alguna vez la vida termina. Evidentemente. Alguna vez todos nos morimos. Por lo tanto, sería totalmente incorrecto decir que esto cura todo. Lo que sí genera es el estar bien. Porque cuando uno empieza a producir esta limpieza interior, lo que uno encuentra es esa paz, esa tranquilidad, ese bienestar. Y lo consigue en el entorno. Antiguamente, y bueno, en esta terapia también, se le considera esta una terapia de curación familiar. No es una terapia individual, originalmente. Es de curación familiar. Es para curar a la familia, para curar a la tribu, para curar el entorno y por supuesto curarse uno. Pero la aspiración es una curación global. ¿Quién se cura? Yo y mi entorno. Pero ¿qué es lo que entiendo por curar? Estar bien. Decía todo el tiempo, Hugh Lane dice esto, es limpiar, limpiar y limpiar. Es todo el tiempo ir para adentro y limpiar. Limpiar esas emociones negativas, esos pensamientos negativos y esa limpieza interior que genera esto. Así le llama Joe Vitale, que es un famoso escritor, y Hugh Lane escribieron un libro que se llama Cero Límite. Generan el cero límite. Es un estado de vacío. Ese estado de vacío, de cero, de la nada, cuando se limpia, se limpia, se limpia, lo que se limpia en realidad es la mente, porque la mente es la generadora del problema. A medida que todo se va pacificando, tranquilizando, transparentando, limpiando, que uno se libera del rencor y del odio y del enojo y la amargura y la envidia, y se va limpiando, 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 se encuentra un estado que le llaman cero límites. Lo que dice Ho'oponopono es que todo lo existente brota de la nada. La nada es el origen del todo. El vacío es el origen del todo. Ese vacío es el origen del Big Bang, del universo, multiverso, lo que quiera. Ese vacío es el gran generador de todo. El ser humano alcanza ese estado de vacío. Para los budistas era, se le llama el vacío. O también se le llama nirvana en la filosofía hinduista. Cero límite le llama Ho'oponopono. En el cristianismo, la imagen, el símbolo es la cruz de Cristo, es la muerte, donde todo termina. Y donde todo nace, donde todo renace, donde hay resurrección, donde hay vida nueva. Porque detrás de ese cero, cuando la mente se aquieta, empieza a emerger algo distinto.
que de dónde viene, según Ho'oponopono, viene del ser. Viene de la nada, que es la mismísima esencia del ser. Entonces uno en la vida cotidiana tiene como dos fuentes. Las memorias, que son esos pensamientos dolorosos rodeados de emociones que surgen de la mente, o la inspiración, que es lo que proviene del ser, de la nada, del ser. Los cristianos dirían del espíritu, inspiración. Entonces uno puede vivir con cualquiera de estas dos fuentes, o inspirado, una vez alcanzado el cero, una vez limpiado con Ho'oponopono su mente, o embarrado, conflictuado, enredado con esa mente que todo el tiempo nos perturba tanto. Porque todo el tiempo en la mente hay una charlatanería constante. Sí. Hay un diálogo que no para. ¿Y qué decir cuando ese diálogo es negativo? Y cuando estoy ahí, pero insultando, o puteando, o diciendo, no sé, lo que fuera, contra todo, y contra el tiempo, y contra esto, y contra aquello. Ese diálogo, cuando uno lo logra limpiar y aquietar, es cuando emerge la inspiración. Entre la filosofía de Ho'oponopono, en Hawái se hablan de estos tres, constitución del ser. Unihipili, Uhane y Aumaupa. Este es el dibujo que hace Hugh Lem de la constitución del ser. Bueno, Unihipili es la mente subconsciente, donde se generan todas las emociones y todos los pensamientos. Uhane es la mente consciente, que le llama la madre, y la mente superconsciente. Uno puede vivir, este es el consciente, influenciado por la mente superconsciente y la inspiración que viene del infinito, de la divinidad, del vacío, o inspirado por estas emociones. Ese es el diagrama que ellos hacen. En resumen, para los antiguos hawaianos, todos los problemas comienzan con el pensamiento. Pero el problema no está en el simple pensar. El problema ocurre cuando nuestros pensamientos están impregnados de memorias dolorosas respecto de personas, lugares o cosas. Entonces, he aquí que algo maravilloso sucede. La energía no es solamente neutralizada. Ella también es liberada y el resultado es una pizarra totalmente nueva. Lo que los budistas llaman el vacío. El último paso es permitir que la divinidad entre y llene el vacío con la luz. Ho'oponopono se propone ser más que un método de curación. Pretende ser un estilo de vida. Que uno respire Ho'oponopono. Que uno todo el tiempo diga, lo siento, te amo, o perdón. Que esté todo el tiempo. Dice Hugh Lem, alcanza con que digas gracias nada más. No hace falta que repita los cuatro. Alcanza con que digas, te amo, nada más. Pero si todo el tiempo en tu mente se llena de esto, estarás sano. Tendrás salud. Por eso, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Muchas gracias. Capaz que alguno quiera hacer una pregunta. Este estilo de vida que usted explicó, que uno no le han enseñado, pero cuando uno sufre un trauma particular, por ejemplo la muerte de un hijo familiar a través de un homicidio, ¿cómo llegas al límite cero? Repitiéndolo. La idea es comprobarlo, usarlo. Uno lo empieza a repetir. Y aunque parezca mentira, se empieza a producir una limpieza interior. ¿Puede llegar al perdón? Sí. Pero hay que repetirlo nada más. No hace falta tener fe, lo aclaro, ¿eh? Esto no es creencia. Ho'oponopono no pretende que el que lo practique tenga fe, que lo crea. De ningún modo. Tampoco pretende que lo comprenda. De ningún modo. No hace falta ni que lo entiendas ni que lo creas. Hace falta que lo hagas. Cuando lo haces, lo comprobarás. Es así. Cada uno tiene que comprobarlo. Solamente decirlo. Solamente decirlo. ¿Cuántas veces? Bueno, es intuitivo. Uno lo puede dedicar a la mañana un tiempo. Sí, lo podés decir en voz alta también si querés.
Los hawaianos antiguamente lo decían en grupo, con toda la familia, se reunían toda la familia y se lo decían unos a otros, lo decían en grupo. Pero la idea nueva de esta es cada uno en voz alta, en voz baja, en la mente, a la mañana un rato, a la noche un rato, todo el día, como dije, respirar Ho'oponopono. Bueno, en las próximas charlas, aparte de las que mencioné, probablemente va a venir el chef Pablito Martín, que muchos lo conocerán, para hablar un poco de alimentación vegetariana, vegana y demás. Quien lo ha convocado en realidad es el grupo de Cecilia Catini, ¿se acuerdan los que vinieron con el tema del yoga? Así que probablemente en mayo venga él y probablemente traiga algún especialista en antroposofía médica de Buenos Aires y las otras charlas probablemente las de yo. También estamos en la búsqueda para este año de la Fundación Salud. La Fundación Salud es una institución maravillosa que trabaja con medicina integral. Quizás para la segunda parte del año podamos traer a alguien. Bueno, muchas gracias.